actas de las sesiones 153, 154 y 155 quedan reglamentariamente aprobadas. Saludo a todas y todos los presentes, diputados, diputadas, los miembros del gobierno, a la secretaría y también al equipo informático. Bueno, y a quienes nos ven. La señora secretaria va a dar lectura a la cuenta. Gracias, Presidenta. Se han recibido los siguientes documentos. Correo electrónico del coordinador de la Mesa Social de Educación Chile, MESET, señor Manuel Valenzuela, organización integrada por CONATEPAS, CONAECH, la Coordinadora Metropolitana de Asociaciones y Sindicatos de Asistentes de la Educación, y el Movimiento Pedagógico y Gremial Manuel Guerrero Ceballos, por medio de la cual hace llegar carta de denuncia en la que se señala que frente a la realización de turnos éticos, a los que han sido convocados a petición de la Superintendencia de Educación por ordinario 540 del 17 de marzo de 2020, denuncian que en el actual contexto de la pandemia por COVID-19 están enfrentando diversas situaciones, las que detallan y explican que pondrían en riesgo su integridad física, psicológica y laboral, lo que consideran una vulneración de derechos. Correo electrónico del señor Sergio Cerda, a través del cual se refiere a la carrera docente de la profesora de Educación General Básica, señora Miriam Fuentes, de 65 años, de la comuna de Victoria, quien ha sido despedida de su trabajo, por lo que solicita corregir lo que considera una injusticia. También se recibió una carta del diputado Rodrigo González, mediante la cual remite una convocatoria de diversos senadores, diputados, expertos en educación, colegios de profesores y distintas organizaciones, por medio de la cual señalan que han constituido una mesa amplia de trabajo para dialogar con el propósito de avanzar en una visión compartida y transversal sobre los temas contingentes y de futuro de la educación chilena. También un correo de Anatel, por medio del cual hace llegar la parrilla programática de TV Educa Chile del lunes 18 al jueves 21 de mayo de 2020. Esto es la cuenta de la señora Presidenta. Gracias, secretaria. Se ofrece la palabra sobre la cuenta. Diputada Girardi. Sí, gracias, Presidenta. No, solamente comentar el lanzamiento de la mesa que hicimos hoy día, de esta mesa de educación COVID, pero que también tiene como propósito no solo enfrentar y plantear temas en relación a la coyuntura, sino que también hacer una reflexión profunda respecto del sistema educacional que tenemos en nuestro país y ver cuáles son las propuestas que podemos generar a raíz de un diálogo, ¿no? Y yo quisiera insistir, Presidenta, respecto de la invitación al Ejecutivo a sentarse en esta mesa, ¿no? Porque si bien a lo mejor ellos no quisieron crear la mesa, ¿no? No quisieron, le planteamos en diversas ocasiones al ministro Raúl Figueroa la posibilidad de que ellos constituyeran esta mesa, no lo hicieron, ¿ya? Lo hicimos nosotros, pero yo creo que es importante dejar abierta la invitación al ministro para que participe de la mesa, ¿ya? Participe del diálogo con todos estos actores, que me parece sumamente relevante, porque el Estado, el Ministerio de Educación es una entidad que es del Estado, no es patrimonio de un gobierno, ¿no? Y por lo tanto, si aquí están reunidas una parte importante de los actores educacionales, sería interesante que el Ministerio se pudiera sumar en este diálogo y pudiéramos avanzar en propuestas, generar reflexiones conjuntas respecto de cómo enfrentar diversos temas como el CIMSE, la PCU, varios de los temas que salieron hoy día, ¿ya? De hecho, como preocupación de los actores para ver cómo enfrentamos esta pandemia desde el punto de vista educacional, pero también cómo proyectamos una educación diferente a largo plazo, ¿no? Y eso yo creo que sería interesante contar con la participación del gobierno y del Ministerio de Educación en particular. Gracias, Cristina. Diputada Girardi, perdón. Ayer habíamos dicho reiterar la invitación, la solicitud de este espacio de trabajo que se han solicitado por diversos actores. Entonces, no sé si se habrá enviado ya, Mari, sino para que incorporemos lo que ha dicho aquí la diputada. Sí, Presidenta, ya se envió. Ya, muchas gracias. ¿Alguien más sobre la cuenta?
¿No? ¿Sobre varios? Ya. Ocupemos el sistema para lo que venga después, ocupemos el sistema aquí que nos provee la informática. Diputada Gilerch. Sí, presidenta. Bueno, me interesa hoy día plantear, ayer nosotros tenemos un espacio de educación emocional, ¿ya? Con algunos directores de escuelas, algunas profesoras, algunos apoderadas, un taller de educación emocional muy interesante, ¿ya? Que se está desarrollando los lunes, y dentro de lo que planteó ayer una de nuestras directoras que participa de este espacio, es que a las 8:30, 9 de la noche estaba caminando por la Alameda, ¿no? Porque se había quedado sin metro, porque había tenido que ir a repartir canastas de alimento a 60 familias de su escuela, ¿no? Ellos se organizaron, hicieron una campaña, juntaron 1,5 millones de pesos, ¿no? Para poder comprar canastas, porque las familias están sin alimentación, ¿ya? Son todas familias que han perdido sus trabajos, muchos inmigrantes que no tienen hoy día ningún ingreso para poder alimentarse, ¿ya? Y una de las preocupaciones que ella me planteó, y me parece relevante plantearlo en esta mesa, cuando el director de la JUNAEP, ¿ya? Hizo un anuncio de que se iban a repartir estas canastas por alumno, ¿ya? De la JUNAEP, planteó que las canastas tenían un valor de 45.000 pesos, ¿no? Por niño. Ella me contaba que ellos hicieron una canasta por 30.000 pesos y que tiene 6 veces más de producto que lo que tenía la canasta ofrecida por el gobierno, ¿no? Entonces a mí me gustaría saber, ¿no? Y que pudiéramos hacer un análisis y pedirle esta información a la JUNAEP de cómo cuesta 45.000 pesos una canasta que es un tercio, por lo menos, de una canasta que se entregó ayer por parte de la escuela en función de esta campaña a distintas familias de la comuna de Cerro Navia, ¿no? Lo segundo es que el anuncio que hizo el gobierno hace no mucho tiempo atrás es que antes del 15, no más allá del 15 de mayo, se iban a entregar las canastas de la JUNAEP por niño, ¿no? Pasó el 15, pasó el 16, pasó el 17, creo que estamos a 18, ¿no? 19, y todavía las canastas nunca fueron entregadas, ¿no? Entonces, el tema es que hay muchas personas que hoy día están necesitando alimentación, ¿no? Y la JUNAEP no está cumpliendo los plazos que ellos mismos se fijaron, ¿no? Y eso fue anunciado públicamente por el director de la JUNAEP, ¿no? Entonces me gustaría también preguntarle al director de la JUNAEP qué pasó con el compromiso de no más allá del 15 entregar esta remesa de canastas en las distintas comunas. La directora me planteaba que ella tenía información que en algunas comunas se estaba entregando, ¿no? Pero no en todas, ¿no? Y cuando se entrega la alimentación, uno no la entrega en la escuela en tiempos normales, uno no entrega una comuna primero y la otra después. Todos los niños almuerzan el mismo día y la alimentación se entrega al unísono en todas las escuelas. Entonces no se entiende por qué en algunas comunas sí se entrega y en otras comunas están rezagadas las entregas de las canastas de la JUNAEP. Y por último, presidenta, el gobierno ha dicho que se le va a entregar a través de una circular que le llegó a la escuela, solo al 85% de los niños que debieran recibir la canasta, ¿no? La pregunta es por qué 85% y no el 100% de los niños que están registrados. No estoy hablando del 100% de los niños de la escuela, estoy hablando del 85% del 100% al cual se le deberían entregar. La circular planteó que se le iba a entregar solo al 85% cuando debería ser el 100%, ¿no? Eso me parece. Y lo último, presidenta, nosotros le preguntamos al director de la JUNAEP cómo iban a hacer para entregar canastas a niños que sus condiciones económicas se vieran deterioradas en el tiempo, ¿no? Y que pasaran a ser beneficiarios desde el punto de vista de
la carencia socioeconómica de las familias, ¿no? Nunca recibimos respuesta del director de la JUNAEB y yo creo que sería el momento de insistir, ¿no? Dado lo que ocurrió en la comuna del Bosque, de esta aglomeración, de esta desesperación de las personas por obtener alimento, yo creo que la JUNAEB hoy día no puede darse el lujo de retrasar la entrega de las canastas, ¿ya? De no entregársela a todos los niños y de no considerar a todos los niños que efectivamente requieren de esta alimentación y cumplen con los requisitos para recibirla, ¿no? Entonces yo insistiría sobre esos temas y agradecerle a la Escuela Millahue y a la directora de la Escuela Millahue, Alejandra Benavides, de haber organizado esta campaña y de ir en ayuda efectiva a muchas familias de las escuelas y plantear que efectivamente la escuela es mucho más, ¿no?, que entregar o mandar guías o conectarse telemáticamente, sino que del rol fundamental que están cumpliendo las escuelas hoy día a través de directores, profesores, asistentes de la educación, en esta tarea de ir mucho más allá que solamente entregar educación. Así que agradecerle a Alejandra Benavides, la directora de la Escuela Millahue, y creo que hay muchas otras directoras haciendo campañas similares para ir en ayuda de las familias más necesitadas. Eso quería transmitirle, Presidenta, y que la JUNAEB se ponga a la altura de lo que está ocurriendo hoy día y de las necesidades que tienen los niños y las familias hoy día en las comunas más carenciadas, ¿no? Eso quería plantear. Gracias. Gracias, diputada Girardi. Hay varios oficios que, según yo, no han sido respondidos por parte de la JUNAEB. Recuerdo, por lo menos hace 3 semanas, plantear una situación similar a lo que ha dicho la diputada Girardi en uno de esos puntos de un colegio, un liceo acá en San Antonio, el Instituto Comercial Marítimo Pacífico Sur, que el 80% de los estudiantes que el año pasado, es decir, el 2019, tenían acceso a la alimentación, la están recibiendo este año. Sin embargo, hay un 20% que se queda afuera respecto de los del año pasado, pero además es un colegio que aumentó su matrícula este año. Entonces son más niños los que están quedando fuera. Entonces yo lo que le solicito a la Secretaría es que aquellos oficios que fueron dirigidos a JUNAEB y que no han sido respondidos se reiteren, además de incorporar lo que ha mencionado aquí la diputada Cristina Girardi, porque son temas que en realidad necesitamos respuesta rápida, no podemos esperar con un tema tan sensible como es la alimentación. ¿Habrá acuerdo, diputados? ¿Diputadas? Ya. ¿Hay algún otro? ¿Varios? ¿No? Ya, bueno, entonces vamos a pasar a la orden del día, diputados, diputadas. Estamos citados con el objeto de iniciar a trámite 3 proyectos. Me quiero detener. Ya. Perdón, iniciar. No, solo varios que oficiaría al Ministerio de Salud sobre los criterios sanitarios que operarían para el retorno a clases presenciales, porque la respuesta de Educación nos dicen que ellos no son el ministerio que establece cuáles son las condiciones sanitarias para el retorno, que es el Ministerio de Salud. Entonces, desde la Comisión de Educación yo creo que deberíamos poder oficiar al Ministerio de Salud para que ellos aclaren ¿cuál es el criterio? A la comunidad educativa cuándo se producirían esas condiciones, o cuáles serían esas condiciones sanitarias. ¿Tenemos acuerdo, diputados? ¿Diputadas? ¿Sí? Ya, entonces hacemos esa solicitud. Gracias. También. Ahora sí, pasando a la orden del día, cité para que comencemos a discutir 3 iniciativas, pero antes quería tomarme un minuto para explicarles comentarles lo siguiente. Hay por lo menos 6 proyectos pendientes a discutir en educación, y yo me tomé la molestia de dividirlos en 2 categorías, ¿ya? Pueden estar de acuerdo o no con las categorías, pero fue el modo que encontré para que los ordenásemos. El primero le llamé alivio bolsillo, y ahí están los de pagos de colegiatura, que hay 2 proyectos, que son 2 que están en la tabla actual, el boletín 13.466 y el boletín 13.445, y además hay un proyecto de suspensión de créditos que hace poco se votó la admisibilidad en la sala. Les puse alivio bolsillo porque están directamente relacionados con
los ingresos de las familias que tienen estudiantes, ya sea, o sea, hijos que están estudiando o en colegio o en la educación superior. Y hay un segundo grupo que le puse antiestrés, en donde están los proyectos referidos al regreso a clases, a las evaluaciones y al CIMSE, ¿ya? Y hay un proyecto del CIMSE específicamente, que es como el tema que podemos decir más contingente en educación, que está pendiente todavía. La oficina de partes, no sé si la oficina de partes como tal, pero todavía no llega a la sala, no ha sido rendido en cuenta, por lo tanto no lo hemos podido tener todavía en la comisión. Y esos proyectos son de evaluaciones, el boletín 13.457, de regreso a clases, el boletín 13.448, y de CIMSE, este que les menciono que no tiene boletín, y el 12.021, que es un proyecto más antiguo, pero que también se refiere al CIMSE como tal. Entonces los puse en esos dos grupos, y como el del CIMSE no está, no puse los de antiestrés primero, pero sí para hoy día que propongo que abramos la discusión sobre los proyectos referidos a alivio del bolsillo. Entonces lo que hicimos en conjunto con la Secretaría es poner estos tres proyectos en discusión. La idea es que sus autores puedan referirse al objeto de los proyectos presentados. Como digo, son dos referidos al pago de colegiatura y uno referido a la suspensión de pago en educación superior, y que podamos tener desde ya la visión del Ejecutivo. Por eso contamos con el subsecretario de Educación, don Jorge Poblete, y también está el subsecretario de Educación Superior, don Juan Eduardo Vargas. Entonces lo que vamos a proceder a hacer es escuchar las justificaciones de estos tres proyectos y luego a escuchar al Ejecutivo. Yo les voy a mandar esta división que hice para que todos tengamos claro cuáles son los proyectos que están pendientes y que están relacionados con la coyuntura COVID y lo que pasa en educación. No sé si alguien tiene alguna duda, observación. ¿No? Bueno, entonces si no, pasamos a las presentaciones. El primer proyecto es el proyecto de ley iniciado en moción de los diputados los señores Sangüesa, Bobadilla, Carter, Fuenzalida, Don Juan, Hernández y Moreira, que modifica la ley 21.091 sobre educación superior para disponer de cobro de aranceles en proporción a la cantidad de créditos académicos inscritos por alumnos. Si alguno de los diputados, miembros, el diputado Sangüesa. Gracias, Presidenta. Bueno, la idea de este proyecto es, según información que tenemos de la OCDE, solo el 16% de los alumnos termina su carrera en el periodo normal, digamos. Y eso trae como consecuencia que normalmente hay que seguir pagando el mismo arancel anual, independiente de los créditos que tome el alumno. Y hay diferentes motivos por los cuales los alumnos toman una menor cantidad de créditos, no solamente la reprobación de las asignaturas, sino que también hay unos de orden económico, hay otros que tienen que ver con algún rol de cuidador dentro de la familia, lo que impide tener toda la carga que establece la carrera. También están los temas de maternidad o paternidad, en algunos casos, que obligan muchas veces a que los alumnos no tomen el total de créditos que establece cada carrera. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que finalmente se le cobra la anualidad completa, independiente si tiene 1 o 5 asignaturas dentro del periodo anual. Entonces, este proyecto lo que busca es que las universidades cobren efectivamente de acuerdo a la cantidad de créditos. Esto no incide finalmente en el presupuesto de la universidad, porque cuando se determina el valor de una carrera, finalmente se van a considerar los mismos elementos que tienen que ver con la inversión en infraestructura, el costo de los materiales, el costo del recurso humano, sino que lo que se hace, lo que busca este proyecto es que efectivamente se le cobra al alumno de acuerdo también a lo que está recibiendo como retribución de la universidad. En el sentido, no es lo mismo un alumno que al cual le están haciendo clases
5 profesores versus el que le está haciendo a veces incluso solamente uno. Entonces, nosotros lo que pretendemos con este proyecto es que finalmente se cobre de acuerdo al número de créditos que tiene cada asignatura. Eso significa que las universidades van a tener que hacer una redistribución del costo de la carrera, y el mismo valor que se cobra por el total de la carrera va a ser parcializado en función de la cantidad de créditos que tiene cada asignatura, de manera de que esto va a permitir que el alumno pueda también desarrollar su carrera y no sobrepagar una carrera, porque en la medida que un alumno se pueda atrasar 1 o 2 años más, termina finalmente, excepto en los casos de la gratuidad, y también en los casos de la gratuidad, porque no nos olvidemos que la gratuidad es solamente en el periodo formal que tiene la carrera. En el caso de atrasarse, significa que ese alumno que tenía gratuidad tiene que seguir pagando en los años que se pueda exceder a la carrera. Entonces, desde nuestro punto de vista, eso es injusto, porque se le cobra un valor demasiado alto en igualdad de condiciones a un alumno que termina dentro de los 5 años normales versus uno que la puede terminar en 6 o 7 años, presidenta. Entonces, ese es el fondo que tiene este proyecto, que consideramos que, atendiendo que solamente el 16% de los alumnos terminan dentro del periodo formal, hay un 84% que está pagando un valor más alto por el mismo título profesional. Muchas gracias, diputado. Le pido de inmediato entonces al Ejecutivo que pueda referirse a su posición respecto del proyecto. Nosotros tuvimos una discusión bien, como bastante parecida en las últimas semanas a raíz de otro proyecto referido a los aranceles. Le doy la palabra entonces a Juan Eduardo Vargas. Gracias, presidenta. Sí, a ver, este es un proyecto que, si bien puede tener un fin loable, corre el riesgo de que termine convirtiéndose en un problema para las instituciones de educación superior. Y eso es lo que quiero tratar de plantear en esta intervención, presidenta. En primer lugar, hay que hacer ver que el problema del cual da cuenta este proyecto de ley no es un problema que ocurra a nivel generalizado. Es decir, hay un número de instituciones que ya tienen esquemas de cobro que consideran, al menos en términos generales, la menor cantidad de créditos que puedan cursar eventualmente sus alumnos de cursos superiores. No estoy en condiciones de decir cuál es el número de instituciones o qué porcentaje de las instituciones tienen esa política de cobro, presidenta, pero me consta que hay un número de instituciones de educación superior que actualmente tienen estas políticas de cobro diferenciado, al menos a nivel de escalones, respecto de sus alumnos que se encuentran ya próximos a egresar. Eso en primer lugar. Y por lo tanto, desde ese punto de vista, parecería ser que el proyecto pudiera resultar algo redundante. Adicionalmente, el proyecto establece en su mensaje que la idea efectivamente es que alumnos de cursos superiores no se vean perjudicados por cobros que impliquen el cobro del arancel completo y no ajustado a la cantidad de créditos o a la carga académica que tome. Sin embargo, tal cual está redactado, da a entender que cualquier alumno, independientemente de que se encuentre a mitad de su carrera o al finalizar su programa de estudio, va a poder tener un esquema de cobro en el que tenga relación finalmente con los créditos que esté cursando. Ahora bien, en un ámbito más técnico, es importante señalar que, en términos generales, las instituciones de educación superior presentan estructuras de costos escalonadas y bastante rígidas. Dado precisamente
esta rigidez que dice relación con la planta académica que debe sustentar un programa de estudio de acuerdo a las exigencias o a las normas o a los criterios de acreditación que puede establecer, por ejemplo, la CNA, se hace necesario, por lo tanto, entender que esta estructura rígida tiene que ver con aspectos relacionados con el aseguramiento de la calidad en estas instituciones. Y por lo tanto, entonces, una flexibilización de acuerdo a lo que se plantea podría eventualmente atentar contra estas estructuras de costos institucionales, encareciendo particularmente los últimos años de formación. Es decir, eventualmente esto podría implicar que las instituciones de educación superior se vieran enfrentadas a situaciones financieras delicadas, digamos, o a mayores estrecheces financieras, si es que finalmente se aprobara tal como está. Por último, también creo que es importante hacer ver que sería necesario evaluar el posible impacto de este proyecto en los índices de titulación oportuna de las distintas carreras de educación superior. No nos es claro que efectivamente esto opere como un incentivo a la titulación oportuna. Nos parece que eventualmente podría operar en el sentido contrario, lo cual a todas luces sería algo negativo, un despropósito, dado precisamente lo que todos buscamos, que es el egreso o la titulación oportuna por parte de los estudiantes de educación superior. Por último, Presidenta, si me lo permite, simplemente me gustaría aclarar por su intermedio al diputado que en lo que hace referencia a la gratuidad hay un error en lo que él plantea, en términos de que el alumno, el estudiante que termina la duración nominal de su carrera, efectivamente el primer año de excedida esa duración, la institución de educación superior le puede cobrar como máximo, por ley, el 50% del arancel regulado. Como máximo, por ley, el 50% del arancel regulado, no del arancel de lista, por así decirlo, que tenga la institución de educación superior. Pasado ese año de sobreduración, la institución puede cobrarle nuevamente como máximo el arancel regulado, en ningún caso el arancel de lista. Y eso es parte de lo que la ley 21.091 establece y que el Ministerio se ha encargado de dar a conocer a las instituciones para que no cobren algo distinto a sus alumnos que se hayan excedido en la duración nominal de sus carreras. Eso, Presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias, subsecretario. No sé si el diputado Hugo Reyes quiere referirse. Muchas gracias. Bueno, saludar a todos los que están conectados en este momento, al subsecretario. Y bueno, solamente hacer referencia que este proyecto tiene varios temas que se relacionan con el proyecto justamente que vimos la semana anterior y que era inadmisible, y que justamente tiene que ver por que infringe el artículo 65, el inciso 3, número 3, de este tipo de iniciativas que son de exclusiva responsabilidad, justamente del presidente de la República. ¿Por qué? Porque este proyecto lo que hace es modificar las obligaciones de entidades a las que se refiere justamente este artículo. Por lo tanto, yo creo que sería bueno de todas maneras que la Secretaría nos pudiera indicar si esta indicación ella la considera admisible o inadmisible, porque en definitiva yo entiendo que detrás del proyecto hay una muy buena intención. De hecho, son temas que hemos planteado en la misma comisión, evaluar y estudiar la duración de las carreras, el costo de ellas, que son temas importantes a tratar con las mismas instituciones de educación superior, pero lamentablemente exceden, en este caso este proyecto, creo, según mi parecer, nuestras atribuciones. Eso, Presidenta. Gracias, diputado Rey. No sé si la Secretaría quiere decir algo. El proyecto pasó por la oficina de la admisibilidad, claro, el proyecto fue declarado admisible en sala. Todos los proyectos que llegan a la comisión es porque han sido declarados admisibles. Sí. Gracias, secretaria. Yo creo que lo relevante de todos modos sería que veamos la pertinencia o no de este proyecto en relación con lo que nosotros ya aprobamos la semana anterior.
Ya, le doy la palabra al diputado Venegas que la ha solicitado. Buenas tardes, Presidenta. Un gusto de saludarla y a través suyo saludar a todos los colegas, diputados, al señor subsecretario y a todos nuestros invitados, por cierto, a nuestra secretaria. Yo creo que aquí estamos en presencia de un proyecto que tiene una buena intencionalidad. Yo leía mientras intervenía el señor Sangüesa y posteriormente el subsecretario, leía el documento que nuestra secretaría nos ha enviado. Una vez que cumplieron su plan ordinario, se excedieron más allá y, como se da el caso, algunos pueden estar un semestre solo haciendo la tesis, por ejemplo, y tienen que pagar el semestre completo. Yo eso lo entiendo y créanme que siempre me ha parecido que resulta injusto que tengan que pagar todo el semestre, como si tuvieran una gran cantidad de ramos o créditos, cuando están haciendo uno, por ejemplo, que le quedó atrasado. Pero creo que efectivamente hay que considerar lo que ha señalado el señor subsecretario, en orden de que esto puede alterar y puede tener un efecto boomerang, pensaba yo, que lejos de abaratar para los muchachos la carrera en esas circunstancias que hablo, que no es tan clara en cómo se redactó el artículo, terminen encareciéndolo. Porque las universidades finalmente van a cobrarle lo que ellos, ¿no es cierto?, que estiman que cuesta ese arancel, aunque sea el arancel de referencia que lo fija un panel de expertos. Y lo otro que me gustaría muchísimo que el señor, por su intermedio, Presidenta, que el señor subsecretario nos pudiera entregar la información, no sé si ahora o a futuro, cuáles son esas instituciones que tienen esta estructura de cobro diferenciada, que ya estarían un poco aplicando esta idea que está subsumida en el proyecto. Porque yo sería toda una novedad porque no conozco de ningún tipo de institución que haga eso. Y si lo hay, sería interesante disponer de la información e invitarlos, creo yo, para que nos expliquen cómo funciona, a fin de que, bueno, podamos... Yo no dudo de la buena intención, por cierto, quiero dejar eso claro de los diputados, pero el camino al infierno está lleno de buenas intenciones, y ustedes lo saben, y muchas veces nosotros nos ha ocurrido que creemos que dimos con un proyecto que aparecía como muy justo y al final, en los hechos, tuvo un efecto todo lo contradictorio. Así que yo, esas dos cosas, creo que está súper verde, pero es interesante iniciar la discusión del proyecto en toda su implicancia y ver si es que con la información que podamos reunir podemos conseguir mejorarlo por la vía de las indicaciones. Gracias, Presidenta. Gracias, diputado Venegas. Solamente el 16% termina su carrera dentro del periodo, por lo tanto esto de manifestar el subsecretario como que puede ser un desincentivo a terminar la carrera, creo que las cifras hablan por sí solas, o sea, el 84% de los alumnos no está terminando la carrera dentro del periodo formal. Además, se mencionó que ya hay universidades que están realizando este cobro diferenciado al término de la carrera, por lo tanto,
aquí lo que va a ser necesario es una reestructuración del sistema de costos de la universidad y no necesariamente no lograr absorber los costos fijos como lo manifestaba con su intermedio presidenta el diputado Venegas. Tenemos claro que hay una estructura que es fija y que está absorbida dentro del arancel que se cobra. Es por esta razón que, al haber diferentes motivos, no solamente el reprobar un ramo, hay muchos jóvenes que nos han tocado, y en mi vida estudiantil también me tocó trabajar y estudiar, y eso me hizo adecuar la malla estudiantil al trabajo que uno va realizando. Por lo tanto, creo que echarle todo el peso finalmente al alumno y que no sea la institución de educación superior también la que pueda replantearse esto, porque por las palabras que le escuché al subsecretario es porque esto puede significar, o sea, hay una duda razonable en su planteamiento, pero no hay elementos que permitan asegurar con certeza que eso efectivamente puede traer un problema financiero a la institución de educación superior. Entonces creo que comparto plenamente con usted, Presidenta, que tenemos que escuchar a los actores, pero también escuchar buenos fundamentos. De que, ¿por qué razón? Porque también se podría establecer, y a lo mejor podría ser una indicación, que hay un piso mínimo que se paga anualmente para absorber el costo fijo que pueda tener la universidad, y sobre ese valor el arancel diferenciado respecto a la cantidad de créditos que va cursando cada alumno durante su vida universitaria. Gracias, diputado. ¿El diputado Venegas pidió la palabra de nuevo o solo quedó su mano levantada? No, pedí la palabra de nuevo, Presidenta. Muchas gracias. Es que es un tema que me interesa muchísimo. Estoy muy lejos de menospreciar el valor del proyecto, ya en sí mismo ponerlo en discusión me parece importante. Lo que yo recuerdo, y ahí tal vez por su intermedio el señor subsecretario nos podría alumbrar un poco más, es que en general las mallas curriculares de nuestro sistema de educación superior son más bien rígidas, a diferencia de lo que ocurre, ¿no es cierto?, en otras realidades. En el sistema americano, por ejemplo, en donde la gente puede ir tomando a su libre albedrío determinadas asignaturas, y luego, una vez que tiene acumulada una cierta cosa, cantidad de cosas en un área determinada, puede ir para lograr certificar una determinada, ¿no es cierto?, carrera, mención o grado. Pero en Chile no, hasta donde mi propia experiencia y hasta lo que conozco, es rígida. Los alumnos tienen una malla curricular que dice clarito, en el primer semestre, tantos son los ramos que hay que tomar, en el segundo semestre, tantos son los ramos que hay que tomar, el primer año, el segundo año lo mismo. Es más, recuerden ustedes que existe lo que llama, que hay ramos, Civil 1, Civil 2, Civil 3, Civil 4, tú no puedes hacer el 2 si no aprobaste el 1. Usted me corrige si estoy equivocado. Hay otros casos, como en mi carrera, en donde, por ejemplo, si no aprobaba una determinada geografía, no se podía pasar a la próxima. Y eso da cuenta de una estructura que es rígida, que yo alguna vez cuestioné, que en congresos universitarios están contando, pero esa es la realidad. ¿Ha cambiado mucho eso? ¿Hay espacio para un sistema? ¿Se está dando un sistema distinto a eso? Sería una pregunta interesante, porque lo que acaba de señalar el diputado señor Sangüesa me da la razón en la intervención inicial, que ellos esto lo han planteado como un tema general a todo el trayecto de la carrera, no es solo al final, donde normalmente se suele tener menos ramos, ¿no? O ya porque se quedaron atrás, porque se atrasaron, ya por distintas razones. Entonces, creo que es interesante darle una vuelta más a este tema, invitando a la gente que conoce más del tema. Gracias, diputado Venegas. ¿El diputado Belolio?
Gracias, Presidenta. Disculpa haberme metido un poquito más tarde. Después, espero que antes de que terminemos, se me permite hacer un oficio que de hecho es para su Secretaría de Educación Superior, pero después. Yo entiendo que el punto del diputado Sangüesa no es el que no se siga la progresión de los cursos, como decía el diputado Venegas, ¿no? Que Civil 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente, sino que el punto es que, ¿qué ocurre cuando en vez de tener carga académica completa, bien, cada uno puede poner el ejemplo, ¿no?, de su propia carrera? El mío eran 5 ramos, y esos ramos tenían 30 créditos, entonces eran alrededor de 150 créditos, así era más o menos en la Católica. Y si tú tomabas 3 ramos en la Católica, te seguían cobrando el 100% del arancel. Si tomabas 2 ramos, te cobraban un 75% del arancel. Y si tomabas 1, creo que te cobraban, si no me equivoco, la mitad del arancel. Entonces, la pregunta es, ¿cuán progresivo puede ser ese costeo? Y si puede tomarse a través de una única legislación, ¿no? Que sea igual para todas las universidades, para todos los institutos u otros. ¿Cuál es el costo fijo que tiene para una universidad el que un alumno tome un curso en vez de que tome los 5? Es súper difícil de saber. Sí, yo creo que esa es la complejidad que tiene el hacerlo a través de la ley, algo que conversamos con el diputado Sangüesa. Pero a mí me parece razonable también que haya una mayor facilidad en, primero, que si tienes que tomar menos ramos, haya de verdad una rebaja en el pago del arancel. Y segundo, en que también existe una facilidad para poder congelar los semestres o los cursos, especialmente en época de pandemia, que fue una cuestión que además nos dijo la presidenta de la CONFET, Catalina Magaña, que creo que los puso súper bien en ese sentido. Las dos cosas tienen este problema de la institución, ¿no? Que hay un costo fijo, que no tiene cómo anticipar si es que los estudiantes se van a mitad de semestre. Entonces, no sé cuál podría ser la mejor fórmula para no producir, digamos, un desequilibrio demasiado grande con respecto a las propias instituciones. Gracias, diputado Belolio. Antes de darle la palabra al subsecretario de Educación Superior, ahí está, quería solicitarle a la comisión. Lo que pasa es que no quedó puesto en la tabla, pero hay un proyecto que la semana pasada se declaró admisible en sala, que tiene que ver con la suspensión del pago de las cuotas de créditos para la educación superior. Entonces le quería solicitar al subsecretario Vargas que ahora en esta intervención pueda hacer mención a ambos y que la solicitud hacia las organizaciones como el CRUCH, el CUECH, también pueda sumar ambos proyectos que tienen que ver precisamente con educación superior. Le doy la palabra a don Juan Eduardo Vargas. Tenemos 2 proyectos más que son de educación escolar, entonces cerrando esto pasamos a los otros 2. Gracias, Presidenta. Me gustaría, si de ser posible, referirme al proyecto de suspensión de cuotas de crédito en la próxima sesión para prepararlo como corresponde, Presidenta. La verdad habíamos preparado, digamos, toda la información relativa a este proyecto, que era lo que estaba en tabla. Bueno, respecto del proyecto, de este proyecto presentado por el diputado Sangüesa, creo que es importante señalar algunas cosas adicionales en la línea con lo que ha venido saliendo por parte de la Comisión. En primer lugar, podemos hacer, y comprometo, Presidenta, no sé si un catastro, pero al menos una evaluación rápida de las principales instituciones de educación superior para ver cuál es la política que siguen respecto de los cobros para los alumnos de últimos años. Y eso creo que puede proveer información valiosa para la Comisión en términos de saber exactamente si hoy día nos enfrentamos a una situación generalizada, como es la que asume el proyecto de ley, o si en realidad se trata de casos relativamente aislados. Pero adicionalmente, y un poco en la línea de lo que planteaba el diputado Belolio, Presidenta, es que aquí un poco la pregunta que se debe hacer respecto de este proyecto de ley es si es que es factible por parte de las instituciones de educación superior, entre comillas, variabilizar todos sus costos,
O dicho de otra manera, ¿es posible pensar que todos los costos de una institución de educación superior puedan finalmente reducirse o calcularse sobre la base de cada uno de los créditos que toma cada uno de sus estudiantes? Y la respuesta, evidentemente, en base a lo que yo también he dicho antes, es que es no, porque hay una serie de costos que tienen carácter de fijo, partiendo, como decía, por la planta académica de esas instituciones de educación superior. Por último, Presidenta, por su intermedio, me gustaría también referirme a lo que planteaba el diputado Venegas, en el sentido de que él pregunta si es que hay espacios o si hemos visto que en los últimos años ha habido un espacio para la flexibilización de los programas de estudio o de las mallas curriculares. Y aquí es interesante ver un poco cuál ha sido la evolución de cara también a lo que han sido las exigencias que en términos generales plantean los procesos de acreditación. Los procesos de acreditación, Presidenta, y para ser muy sucinto y por supuesto, digamos, refiriéndome a algo que es atribución de la Comisión Nacional de Acreditación, pero los procesos de acreditación se fijan en una serie muy amplia, por supuesto, de cuestiones que se reflejan también en indicadores. Y uno de los indicadores que miran con detención es el de deserción, pero también el de titulación oportuna. O, dicho en sencillo, hay una preocupación especial por parte de la CNA respecto de que los estudiantes que ingresan a un programa de estudios puedan salir de él, puedan egresar de él lo más tempranamente posible. Y desde ese punto de vista, los incentivos están puestos para que las instituciones flexibilicen sus mallas curriculares. Efectivamente, hasta hace algunos años atrás, lo que uno observaba era una rigidez máxima, y que incluso, si se recuerdan, se reflejaba en el hecho de que los ramos, todavía existen algunos ramos de esa naturaleza, los ramos o las asignaturas, sobre todo en carreras como Derecho, eran de carácter anual. Es decir, si un alumno repetía un ramo, automáticamente, sobre todo ciertos ramos, ciertas asignaturas, en esta carrera, por ejemplo, la de Derecho, significaba que el alumno perdía automáticamente un año entero de su carrera, que tenía que postergarlo, con el consecuente mayor costo que tenía que enfrentar. Ese tipo de cuestiones, diputado Venegas, por su intermedio, Presidenta, ha ido cambiando, afortunadamente, en las instituciones de educación superior. Con todo, siempre puede haber espacio, evidentemente, para una mayor flexibilidad, pero en definitiva creo que es importante resaltar que, al menos desde el punto de vista de los incentivos que provee la buena acreditación de una institución o de un programa de estudios, esos incentivos, digo, están bien puestos para efectos de darle una mayor flexibilidad a los estudiantes y que no se queden estancados con ramos que deban eventualmente repetir. Muchas gracias. Gracias, subsecretario. El diputado Belolio quería hacer una solicitud antes de terminar este punto referido a educación superior. Ahí. Gracias, Presidenta. Y perdón no haberlo podido hacer al inicio, pero lo que sucede es que, y puede sonar bastante sencillo o casi torpe, es que el Fondo Solidario tiene como requisito para que se pueda acoger los estudiantes al tope del 5% de los ingresos, el que tiene que hacer una declaración jurada en tiempo y forma, que dice. Entonces, hay una cuota, de lo contrario, fija, que es sucesiva, salvo que tú puedas hacer una declaración jurada sobre tus ingresos, actualizada. El problema es que el decreto 225 de 1994, que es el que estableció cómo se hacía esto, exige la presencia del documento de forma física y además que tenga que ser firmada ante notario. Esas dos cosas obviamente no tienen ningún sentido en el 2020, pero todavía menos en época de pandemia. Y entonces lo que podría hacerse es modificar que la declaración jurada, por ejemplo, sea una declaración jurada simple, o que pueda ser con clave única, o que pueda ser también en formato digital o electrónico, pero no necesariamente de manera física. Entonces, es hacerle un oficio a la Subsecretaría de Educación Superior de manera que pueda
modificar el decreto 225 de 1994, ya sea estableciendo un transitorio por la pandemia o modificando que la declaración jurada no tenga que ser, o sea, pueda ser simple y por tanto que no tenga que ser entregada físicamente ni firmada ante notario. Gracias. Gracias, diputado Belolio. Entonces continuamos con la exposición por parte de los autores de los otros dos proyectos que tienen que ver con educación escolar. Está el proyecto de ley iniciado en moción de los diputados señores Jarpa y Mesa, que dispone la rebaja del arancel anual por alumno en los establecimientos particulares pagados y subvencionados de educación parvularia básica y media durante la vigencia del estado de catástrofe, el boletín 13.445-4. ¿Hay alguno de los diputados presentes? Sí, está el diputado Jarpa, entonces le damos la palabra. Gracias, presidenta. Bueno, nosotros con el diputado Mesa y conversando con los centros de padres apoderados acá de Chillán, en la provincia de Ñuble, hemos estado muy preocupados especialmente con todos los copagos que tienen que hacer los establecimientos educacionales, tanto en educación básica como en educación media, especialmente con la situación que se está viviendo hoy día a raíz de la pandemia y todo lo que significa toda la educación que se hace a través del sistema internet. Y por eso además hemos visto que las dificultades que tienen para este copago, junto con lo que significa también para los establecimientos educacionales que disminuyen ciertos costos. Por ese motivo, nosotros estimamos que sería posible de que durante la pandemia solo se cancelara el 30% del copago. Eso es lo que nosotros estamos en este momento sometidos. Creo que esto hemos tenido también, reitero, en la preocupación tanto de los padres como de los centros padres y apoderados. Yo creo que ese es el motivo entonces de presentar este proyecto y le agradezco, presidenta, que la Comisión de Educación precisamente haya puesto este proyecto de ley para su discusión, justamente para escuchar también tanto, ojalá, la posibilidad de tanto a los representantes de los alumnos, como son los padres y apoderados, como creo que también es importante escuchar a los representantes de los establecimientos educacionales. Gracias, presidente. Gracias, diputado Jarpa. El proyecto 3, que es el proyecto de ley iniciado en moción por los diputados Fuenzalida, Don Juan, Álvarez, Salamanca, Bobadilla, Gaona, Hernández, Morales, Noman, Sangüesa y Urrutia, Don Osvaldo, y de la señora diputada Mar, busca establecer un mecanismo transitorio de revisión del valor de matrícula y colegiatura en los establecimientos y bajo las condiciones que indica. Entonces, solicito si pudiese alguno de los autores también explicarlo y luego de eso damos las palabras porque tienen objetos similares. Diputado Badilla. No está. No hay ningún otro de los autores, ¿cierto? Bueno, entonces le damos la palabra al diputado Pardo y posteriormente al subsecretario Poblete. Gracias, presidenta. ¿Se escucha? Sí. Ok. Bueno, a mí me parece que evidentemente hay una necesidad de analizar y resolver el tema. Hay muchas familias que están con serias dificultades para afrontar estos copagos. También hay que mirar, como lo hemos hecho en los otros proyectos de ley, el impacto que esto puede tener respecto a los mismos establecimientos educacionales. Recordemos que los colegios que no tienen copago tampoco tienen la subvención CEP preferencial, y tienen otro tipo de exigencias que significan un sistema de financiamiento distinto y por lo tanto creo que es importante ver también cómo se compatibiliza por una parte la necesidad de ayudar a los padres y por otra parte la
la necesidad de mantener funcionando los sistemas y pagando todos las planillas de remuneración y todo lo que implica hoy día el sistema escolar. Donde hay también un tema a resolver es cómo se está fiscalizando el cumplimiento por parte de los establecimientos educacionales de los programas de educación a distancia y de asistencia a los alumnos, que también ahí hay tantos padres que no pueden pagar producto de que están en situación desmedrada derivada de la situación y la crisis económica derivada de la pandemia, como también otros que, independientemente de su posibilidad de pago, están reclamando la prestación de un servicio de inferior calidad. Y por lo tanto son dos temas distintos. Lo que sí creo que las normas generalizadas pueden ser perjudiciales para unos y para otros. Creo que en un establecimiento donde se esté cumpliendo con los estándares que se puede aspirar, digamos, con el sistema de educación a distancia y que se esté prestando el servicio, es distinto que aquellos que puedan hacerlo sigan pagando y aquellos que no tengan las becas y las facilidades necesarias para no hacerlo. Y por lo tanto, establecer porcentajes en abstracto respecto de que todos bajen de pagar y lo mismo, no establecer las medidas para que aquellos que no están prestando el servicio adecuado lo presten. Creo que tenemos que hilar un poquito más fino y en ese sentido sería muy interesante recibir tanto la opinión de organizaciones de padres como de los propios sostenedores y también de expertos terceros que nos puedan orientar sobre esta materia. Eso, presidente. Sí, antes de dar la palabra al subsecretario Poblete, tengo que informar que el subsecretario Vargas se tuvo que retirar para asistir a la Comisión de Ciencias. Subsecretario Poblete. Y después le doy la palabra a los diputados. Bueno, muy buenas tardes, presidenta, y por este medio saludo a todos los diputados que nos acompañan hoy día en la comisión. Y me refiero directamente entonces al proyecto que ahora está en discusión. Primero señalando que, entendiendo que hay una realidad apremiante en todos los padres y apoderados y en general en la comunidad educativa, porque la comunidad educativa hoy día no lo está pasando bien. No lo está pasando bien ni los padres, ni los apoderados, ni los alumnos, y también los equipos directivos. Esta es una situación pandémica que ha sujetado a todo el sistema educativo a una situación compleja, difícil también de echar, cuando no hay nadie que lo esté pasando muy bien. Entendiendo eso y entendiendo que hay que resguardar justamente los intereses de las partes y resguardando el interés de los niños, nosotros vemos con preocupación este proyecto. Primero, hoy día en promedio el 70 a 80% de los costos de un colegio están vinculados a los costos asociados a las remuneraciones de los docentes. Por tanto, la baja de un establecimiento que mantiene su cuerpo docente, y ese cuerpo docente además hoy día está estableciendo mecanismos de apoyo en forma remota para los estudiantes, y por tanto se mantienen activos en el colegio mediante otras metodologías, creemos también fundamental considerarlo. Y una rebaja del 30% indudablemente somete a estos establecimientos de partida a una vara común que no es homogénea en todos lados y a una restricción económica profunda que se va a ver impactada ya sea en puestos de trabajo o en rebaja de remuneraciones. No hay factibilidad de que un colegio hoy día pueda rebajar automáticamente los aranceles por una legislación sin impactar directamente sus posibilidades de estructuras de costo, y estas además están fuertemente amarradas al cuerpo docente que se continúa estableciendo labores a través de estas posibilidades remotas que se han establecido tanto colegio por colegio como también con ayuda del ministerio. Por tanto, vemos con preocupación que esta imposibilidad real de poder ajustar los costos fuertemente está dada justamente porque se mantiene el colegio activo y por otro lado que estos costos están asociados a las remuneraciones de los docentes. Lo segundo, nosotros también vemos con preocupación que este proyecto estaría impactando y atentando fuertemente contra la libertad de enseñanza que está establecida en la Constitución. Hoy día la libertad de enseñanza que resguarda la posibilidad de autodeterminación y diferenciamiento del establecimiento se vería afectada profundamente por este proyecto que determina por una legislación rebajar los costos. Con lo cual también vemos que hay una inconstitucionalidad en este proyecto. Tercero,
hay hoy día un pronunciamiento específico también de la superintendencia respecto a cómo tratar materias vinculadas a los contratos que establecen entre colegios y particulares, entre los paros y apoderados y el crecimiento, respecto a cómo tratar materias de su contrato educativo que mantienen entre la familia y el colegio. Punto número 1, el contrato se considera de carácter anual. El colegio no tiene un sentido de prestación de servicios mensuales. Esto no es como contratar un cable, que un día me da servicio y otro día no me lo da. El carácter de contrato de los establecimientos y su familia es de carácter anual. Es por eso que la legislación contempla, dentro de las posibilidades que tiene un establecimiento, de suspender momentáneamente las clases. Y es así como esta cuota anual se distribuye en cuotas mensuales. No es que su concepto venga de la mensualidad, sino que es un contrato anual que se distribuye en mensualidades. Es más, de hecho hay algunos padres y apoderados de colegios particulares que deciden pagar la anualidad completa, otros que la dividen en cuotas, y esta anualidad dividida en cuotas contempla la posibilidad de que el colegio está sin clases durante algún periodo. Es así como ahora estamos sin clases, pero también con clases remotas. Por lo tanto, el carácter es eminentemente anual, no va vinculado a prestaciones mensuales. La posibilidad de suspensión de clases existe hoy día en la legislación. Y por otro lado, lo que se ha establecido ante esta situación pandémica es que las clases presenciales son las que se encuentran suspendidas y el colegio ha mantenido sus servicios a través de vías remotas. De hecho, esto ha sido fuertemente respaldado por todos los profesores de Chile. De hecho, hasta el mismo Colegio de Profesores ha manifestado que todos los profesores en Chile están haciendo el esfuerzo por mantener estas clases remotas. Cuanto el impacto que se podría producir mediante una rebaja decretada por ley del monto del 30% sobre el establecimiento podría ser atentatoria, de hecho, hasta con nuestra misma familia. Porque es importante también que nosotros tengamos la capacidad de mirar el sistema en el mediano plazo. Es decir, y así esperamos todo, y en esto me imagino que todo Chile está unido, una vez que superemos la situación de pandemia y las clases presenciales se puedan volver a dar en una fecha que no está determinada aún, pero en algún momento vamos a poder retornar a las clases presenciales, toda familia en Chile desea continuar con el proceso de aprendizaje de sus hijos y necesita una comunidad educativa donde poder desarrollarla. Cuanto tomar decisiones económicas centralizadas y determinadas por ley sobre todos los establecimientos que terminen sometiéndolo a estas restricciones económicas aún más profundas y evitando que ellos puedan continuar con sus proyectos educativos, puede terminar sometiendo a las familias a un escenario aún peor. Y que cuando volvamos a clases presenciales, esos colegios no logren continuidad y no puedan los niños encontrar un lugar donde poder continuar con su proceso de aprendizaje. Así que por estos motivos nosotros encontramos esta iniciativa más bien podría ser algo que termina tentando contra las posibilidades de las familias más que pudiendo ayudarlas. Y esto no quita que efectivamente cada establecimiento, tal como se ha mencionado en otra ocasión y en esta misma sesión, pueda determinar formas de apoyar focalizadamente a aquellas familias que tengan algún problema. Pero una rebaja centralizada y determinada por ley respecto al arancel la vemos con enormes riesgos para el sistema. Gracias. El diputado Belolio ha solicitado la palabra y el diputado Jarpa después. Gracias, Presidenta. Sí, a ver, yo concuerdo con la idea general que ha dicho el diputado Carlos Beljarpa, ¿no? Que es que hay familias que están en colegios subvencionados y colegios particulares pagados que han perdido sus trabajos, que han bajado sus ingresos de forma muy importante y necesitan algún tipo de apoyo. Y a diferencia de los colegios que son 100% subvencionados o todo su presupuesto es enteramente subvencionado y ya no tiene copago, no les afecta esto, que es la mayoría. Entonces, yo creo que es importante hacer un catastro de cuáles son esos colegios que hoy día están afectados por una medida como esta. Segunda cosa, varios de esos colegios que tienen copago, que todavía tienen copago, llamémoslo así, ya están muy estrechos en su presupuesto y lo han hecho ver a través de distintas fórmulas, porque recordemos que en la reforma del gobierno pasado se fijó el copago en UEFES. Sin embargo, los costos muchas veces son más allá de la inflación y por tanto esos mismos colegios también están súper restringidos.
Y ahí viene el tema que es similar a lo que discutimos nosotros en el ámbito de la educación superior, de no tomar medidas que en una época transitoria, la pandemia, a pesar de que no sabemos cuándo va a terminar, ¿no? Pero la pandemia generen después efectos permanentes que puedan implicar, por ejemplo, el cierre de esas instituciones, de esos colegios. Entonces, yo también miraría con, no sé, con más agudamente las familias que están siendo como complicadas, que están con estos problemas, cómo podemos ayudarla, cómo desde el propio ministerio se puede hacer, cómo podría, por ejemplo, levantarse un crédito para las instituciones, para que a su vez puedan entregarle una beca a esa familia. Yo sé que hay varios colegios particulares pagados que hacen eso, ¿no? Rebajaron un poco el gasto fijo, o decidieron no rebajar el gasto fijo en general, pero sí hacer un fondo de beca. Entonces, hay distintas fórmulas. A mí no me gusta mucho la idea de tener una única vía, porque vamos a afectar a esos colegios que estaban en el margen, que tenían este copago, que están financieramente muy restringidos, así como también otros, que si le bajamos un 30%, lo que van a decir es, oiga, vamos a tener que bajar o los salarios un 30% o vamos a tener que despedir un porcentaje de profesores. Ninguna de esas dos cosas serían consecuencias deseables de una política como esta, ni tampoco que tuvieran que cerrar alguna de esas instituciones. Yo entiendo que obviamente no es parte de lo que se está proponiendo, sino que es ir en ayuda a aquellas familias que más lo necesitan. Pero una de las consecuencias negativas podría ser esto otro. Entonces, ojalá que tengamos la misma discusión que tuvimos para el ámbito de la educación superior, ver cómo podemos focalizar las ayudas, y aquí con una dificultad adicional, que es que no existe este sistema general de beca, crédito, gratuidad para este tipo de instituciones. O sea, existe para la inmensa mayor parte de los colegios, que son gratuitos, pero no para aquellos que tenían copago o para los colegios particulares pagados. Entonces, tratemos de revisar también otras vías por las cuales podría el Estado ir en ayuda de las instituciones, que a su vez puedan prestar, hacer becas o prorrogar pagos. Y concuerdo, como decía el diputado Pardo, que escuchemos también a algunas de las organizaciones de colegios para ver qué es lo que ellos están viendo, qué es lo que están haciendo en esta materia. Gracias, diputado Belolio. El diputado Carlos Abel Jarpa. Gracias, presidenta. Bueno, me alegra mucho escuchar a mi colega Jaime Belolio, a quien no he tenido la oportunidad todavía de felicitarlo por ser padre nuevamente, así que saludos, estimado colega. Y bueno, me alegro mucho escucharlo porque yo creo que este es un tema que tenemos que abordarlo. Si bien es cierto, las condiciones de nuestro país en los diferentes establecimientos educacionales muchas veces es diferente, pero lo que sí es claro es que aquí estamos frente a una dificultad que tienen muchas veces los padres y apoderados de la cancelación del copago. Y por eso, como muy bien señalamos, nosotros hablamos en este caso de una rebaja de un 30%, y en este sentido tampoco tenemos de parte del Ministerio de Educación cómo lo están haciendo los colegios. Sabemos que algunos están haciendo la forma en que se están realizando estas clases. Entonces yo creo que eso es lo que yo quiero reiterar. Y aprovecharía en este momento, presidenta, de pedirle al Ministerio de Educación, a través de la Comisión de Educación, cuál es el catastro que tienen, cuál es la evaluación de cómo están funcionando hoy día los establecimientos educacionales, y especialmente aquellos que se están haciendo con copago o los particulares. Eso es lo que quiero reiterar. Pero sí aquí estamos claros que estamos frente a una dificultad que tenemos la obligación de abordarlo, incluso más, en un tema que sabemos que probablemente para mí va a ir mucho más allá de la pandemia sanitaria, y nosotros creo que estamos incluso en el riesgo de que esto se mantenga durante varios meses, por no decir por todo el año escolar. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Bueno, el proyecto tal como se ha presentado acá y en conjunto con el otro proyecto que lamentablemente los autores no asistieron para poder defender, hace referencia a los pagos en los colegios particulares subvencionados y en los colegios pagados.
y tal como han mencionado los diputados, hay una dificultad efectiva en el pago a raíz de la situación que se vive en la pandemia. Si el proyecto se quisiera focalizar o no, bueno, va a depender de su trámite, pero me parecía importante que pudiésemos tener desde ya la visión del Ejecutivo y en definitiva también conocer las disposiciones que los diputados tienen respecto de estos proyectos. No sé si alguno más quiere la palabra antes de que terminemos. ¿No? Bueno, entonces, si no hay más palabras, agradezco al gobierno por haber estado presente. Presidenta. Está con demora en el sistema. Ya, el diputado Carlos Abel Jarpa y el diputado Belolio. Bueno, gracias, Presidenta. Yo creo que sería interesante invitar al Ministerio de Educación justamente cuál es el diagnóstico que tiene y cuál es la opinión con respecto a esta situación que hoy día está afectando a tantos padres y apoderados. Gracias, Presidenta. Muchas gracias. Diputado Belolio. Gracias, Presidenta. Era sobre esta petición que alcancé a hacerle justo al subsecretario de Educación Superior justo antes de que se fuera, para que podamos tomar el acuerdo de hacerlo como oficio, si le parece, Presidenta. El tema del crédito, el Fondo Solidario, que exige lo presencial para los documentos sobre los ingresos y que además sea firmado ante notario, que eso pueda ser modificado. Muchas gracias, diputado Belolio. Si hay acuerdo en la comisión. Tomamos el acuerdo entonces y por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Muchas gracias a todas y todos los que asistieron. Thank you.